El 88,8% de los 27 millones de egipcios que participaron en el referéndum para reformar la constitución y permitir una ampliación del mandato del presidente Abdel Fattah al-Sisi dijeron que sí a la propuesta. Lo que significa que se avalan los cambios que abren la posibilidad de que el jefe de Estado siga al frente del país africano hasta el año 2030, informaron las autoridades este martes, 23 de abril de 2019. El presidente de la Autoridad Nacional Electoral, Lassin Ibrahim, anunció públicamente que 27.193.593 votantes, un 44,33% de las más de 61 millones de personas llamadas a las urnas tanto en Egipto como en el extranjero, participaron en la consulta. De todos los votos válidos, 26.362.421, 23.416.741 fueron a favor de las enmiendas y 2.945.680 en contra. Ibrahim aseguró que, a partir de este momento se aplica la Constitución, con las reformas que, además de ampliar el actual mandato presidencial de al-Sisi de 4 a 6 años, le da la posibilidad al exmariscal de optar a un tercer mandato de 6 años. Las enmiendas también restablecen el Senado, abolido en 2014, y las mujeres tendrán una cuota del 25% de los escaños. Asimismo, los jóvenes, los cristianos y los discapacitados tendrán participación en el Consejo de los Diputados. Críticas varias. Los grupos de derechos humanos criticaron las condiciones que rodearon la votación apresurada, incluida la supresión de quienes se opusieron a los cambios radicales que consolidan el poder de al-Sisi. El Parlamento, con una mayoría que apoya al-Sisi, votó a favor de los cambios la semana pasada. Aparte de las reformas ya mencionadas, hay otras que generan resquemor, como el mayor control de al-Sisi sobre el poder judicial y el otorgamiento de aún más influencia a los militares en la vida política. Por medio de Facebook, al-Sisi saludó a los egipcios que han deslumbrado al mundo con su conciencia patriótica de cara a los retos a los que se enfrenta Egipto en estos momentos. La escena maravillosa que crearon los egipcios con su inteligencia habitual cuando participaron en la votación sobre las enmiendas constitucionales, ejerciendo su derecho político y constitucional, se registrará con letras de orgullo en los anales de la historia de nuestra nación, aseguró. DZCF-AFP. La semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Comienza la cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en Vladivostok. El tren del líder norcoreano, Kim Jong-un, cruzó el miércoles la frontera con Rusia para dirigirse a la ciudad de Vladivostok, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. La semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Bayern jugará ante el Leipzig la final de la Copa de Alemania. El Bayern venció al Werder Bremen por 3-2. El 25 de mayo se jugará la final en Berlín. La semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Recesión en Argentina, devaluación, caída de la bolsa y suba del riesgo país. El peso se devaluó frente al dólar un 3,5% y el riesgo país volvió a subir fuerte este miércoles negro. En un clima de creciente incertidumbre, Argentina deberá elegir un nuevo gobernante el 27 de octubre. La semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019.
AMLO anuncia que comenzarán obras de nuevo aeropuerto de México. Adelanto que el lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la inauguración de una feria aeronáutica en la base aérea militar de Santa Lucía, donde se edificará la nueva terminal. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Boeing suspende metas financieras por crisis del 737 MAX. Los dos accidentes protagonizados por los 737 MAX en los últimos meses han provocado toda una crisis en la empresa estadounidense Boeing, que intentó poner un cortafuegos al problema y anunció la suspensión de sus objetivos financieros anuales tras subir una baja del 13,2% en los ingresos del primer trimestre. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Putin simplifica entrega de ciudadanía a habitantes del Donbass. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que facilitará la obtención de la ciudadanía rusa a los habitantes del Donbass ucraniano, zona donde tiene lugar un conflicto armado que enfrenta al ejército de Ucrania y a separatistas prorrusos. La norma entró en vigor esta misma jornada y establece que las solicitudes serán estudiadas en un plazo no mayor a los 3 meses. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Sri Lanka, autoridades advierten de posibles nuevos ataques. El viceministro de Defensa de Sri Lanka, Rughuram Wiyewardene, advirtió que podría haber nuevos ataques en la isla, mientras se extreman las medidas de seguridad y se realizan operativos en distintos lugares del país para dar con eventuales nuevas células terroristas. Hasta el momento han sido detenidas 60 personas, informaron las autoridades. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Grupo de Lima boicotea al canciller de Venezuela en la ONU. Unos 40 diplomáticos que forman parte de los equipos de trabajo de los países que conforman el Grupo de Lima abandonaron la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, tomó la palabra, como una muestra de rechazo a su presencia en el lugar, donde habló como representante del movimiento de países no alineados. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Trump amenaza a México y envía soldados armados a la frontera. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió este miércoles a amenazar con cerrar la frontera sur de su país con México y enviar a más militares debido a una presunta caravana activa de migrantes que se dirige a Estados Unidos en estos momentos. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Halladas colillas en los andamios donde surgió el fuego de Notre Dame. La policía francesa encontró 7 colillas de cigarrillos en los andamios de restauración donde surgió el fuego que devastó parte de la cubierta de la Catedral de Notre Dame de París el pasado día 15, revela este miércoles el semanario Le Canard enchaîné. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Erdogan acusa a Francia de cometer el genocidio de Ruanda de 1994. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este miércoles a Francia de cometer el genocidio de Ruanda, en el que unas 800.000 personas fueron asesinadas en 1994. Las acusaciones del presidente turco contra París no son ciertas, según los historiadores. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019.
Duterte, guerra con Canadá si no saca su basura de Filipinas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó a Canadá con declararle la guerra si no extraen del país 50 contenedores de basura enviados en 2013 que permanecen desde entonces en un vertedero en la ciudad de Tarlac. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Kim Jong-un llega a Rusia para la cumbre con Putin. El tren del líder norcoreano, Kim Jong-un, cruzó este miércoles la frontera con Rusia para dirigirse a la ciudad de Vladivostok, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin, según informaron medios rusos. 24 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Brasil, justicia reduce sustancialmente la pena de Lula. La condena del expresidente brasileño se redujo de 12 años y 1 mes a 8 años y 10 meses de cárcel. A partir de septiembre, Luiz Inácio Lula da Silva podría verse beneficiado con un régimen de prisión domiciliaria. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Delegado de Guaidó da primer discurso en la OEA en representación de Venezuela. Gustavo Tarré ocupó por primera vez la silla de Venezuela en la sala del Consejo Permanente de la sede de la OEA en Washington, exactamente 3 meses después de que Juan Guaidó se declarara presidente encargado. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Avanza en el Congreso la reforma de las jubilaciones de Bolsonaro. En Brasil, el proyecto de enmienda constitucional del gobierno plantea endurecer las normas para el acceso al actual sistema de jubilación, que sería luego sustituido por un régimen de capitalización individual. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Moscú denuncia política estadounidense agresiva e imprudente hacia Irán. Rusia denunció la política agresiva e imprudente de EU hacia Irán, en reacción a la decisión de Washington de acabar con las exenciones que tenía Teherán para vender petróleo a unos pocos países. El resto del mundo ve que la política de Washington es cada vez más agresiva e imprudente, dijo el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Obispo crítico de Ortega abandona Nicaragua tras amenazas. Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, pero voy sereno y en paz sabiendo que estoy siempre disponible a de servir a Dios y a la Iglesia. Con estas palabras se despidió de su país el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien viajó a Roma a solicitud del Papa Francisco, luego de que el religioso recibiera amenazas de muerte. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Malawi inicia primer programa de vacunación contra la malaria. La vacuna experimental más avanzada contra la malaria comenzó su prueba de fuego, luego de que Malawi, país ubicado al sureste de África, diera inicio al primer programa de vacunación a gran escala, en el marco de un programa piloto del que también forman parte Kenia y Ghana, todos países donde el paludismo es un mal endémico. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Estado Islámico se atribuye atentados de Sri Lanka. El grupo yihadista Estado Islámico aseguró a través de Telegram que 7 de sus hombres fueron los responsables de los ataques contra diversas instalaciones en Sri Lanka el pasado domingo, en los que perdieron la vida 321 personas y más de 500 quedaron heridas, según el último recuento entregado por las autoridades de ese país de Asia.
23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Rusia confirma reunión de Putin y Kim en Vladivostok justo cuando las negociaciones por el tema nuclear con Estados Unidos están en un punto muerto. Corea del Norte da señales de acercamiento con Rusia. El Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin sostendrá un encuentro con el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, el próximo jueves en la ciudad de Vladivostok. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, ministro, atentado en Sri Lanka fue en respuesta al ataque de Christchurch. Los primeros elementos de la investigación sobre los atentados que causaron más de 300 muertos en Sri Lanka el domingo de Pascua muestran que fueron en represalia por la reciente masacre en 2 mezquitas de Nueva Zelanda, anunció el martes el ministro srilanqués de Defensa. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Arabia Saudita ejecuta 37 acusados de terrorismo. Las autoridades saudíes informaron de la ejecución de 37 personas acusadas de terrorismo, uno de ellos crucificado, 2 días después de un ataque frustrado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, al norte de Riad. 23 de abril de 2018, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Alemania reduce sus exportaciones de armas por tercer año consecutivo. Alemania redujo las licencias de exportación de su industria armamentística, por tercer año consecutivo y a raíz de las restricciones impuestas a los suministros hacia Arabia Saudí y países en conflicto. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, justicia birmana rechaza la última apelación de periodistas de Reuters. El Tribunal Supremo de Birmania rechazó este martes el último recurso de apelación presentado por los periodistas de la agencia Reuters Wallon-Eichosou y mantiene la condena de 7 años de cárcel impuesta en septiembre de 2018. 23 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. El Nuevo IRA se responsabiliza por asesinato de periodista de Irlanda del Norte. El Nuevo IRA admitió su responsabilidad en el asesinato de la periodista norirlandesa Lyra McKee. El hecho sucedió en la noche del jueves 19 de abril de 2019. La policía lo definió como un acto terrorista. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. España concluye el primer debate televisivo entre los candidatos con la presencia de los principales 4 candidatos para las elecciones parlamentarias del domingo. El independentismo catalán, el auge de la extrema derecha y las posibles alianzas estuvieron en el centro del debate. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Evo Morales se reunió con Mauricio Macri en Buenos Aires. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, dialogaron sobre la cooperación bilateral en campos como la energía y la tecnología. La semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019. Tribunal de rechaza excarcelación de Manning. Un tribunal de apelaciones del estado de Virginia determinó que la exsoldado Chelsea Manning, fuente de una filtración masiva de documentos confidenciales del gobierno estadounidense a Wikileaks, deberá continuar en prisión a la espera de juicio. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes del 22 al 28 de abril de 2019, Trump demanda a Comité de Congreso por pedir sus registros. El presidente de
Donald Trump y su empresa demandaron al líder del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings, en un intento por bloquear una citación judicial para obtener los registros financieros del gobernante, informaron medios locales. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Irán y Pakistán crearán una fuerza conjunta antiterrorista. Irán y Pakistán acordaron crear una fuerza conjunta para luchar contra los grupos terroristas con bases en zonas situadas en la frontera común y que han cometido recientemente varios atentados en ambos países. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, Junta Militar exige a sudaneses cesar bloqueo de carreteras. El ejército de Sudán exigió el levantamiento de las barricadas y puntos de control establecidos por los manifestantes en las carreteras que conducen al cuartel general en Jartum, delante del cual acampan miles de personas para reclamar un gobierno civil. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Filipinas, 5 muertos por un terremoto de magnitud 6,1. Al menos 5 personas murieron en el derrumbe de 2 edificios provocado por el terremoto de magnitud 6,3 que sacudió por la tarde el norte de Filipinas, indicaron las autoridades. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, la UE pide reformas al nuevo presidente de Ucrania. La Unión Europea, UE, reclamó al ganador de las elecciones presidenciales en Ucrania, el actor Vladimir Zelensky, que aplique reformas en la lucha contra la corrupción. Zelensky ha apostado en la campaña por más reformas y la lucha contra la corrupción. Alemania seguirá estrechamente al lado de Ucrania y le apoyará en ese camino, aseguró Merkel. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, Sri Lanka acusa a un grupo islamista local de estar detrás de los atentados. El gobierno de Sri Lanka ha acusado este lunes al grupo islamista local National Tawhid Jamaat, NTJ, de estar detrás de la cadena de atentados suicidas que golpeó al país el domingo de Pascua y que dejó 290 víctimas mortales y alrededor de medio millar de heridos. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Pone fin a la moratoria de compra de petróleo de Irán. El gobierno estadounidense anunció este lunes el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán, y aseguró que coordinará el suministro global con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, la justicia japonesa presenta nuevos cargos contra Carlos Ghosn. La Fiscalía de Tokio presentó este lunes una nueva acusación formal contra el expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Ghosn por el supuesto desvío para uso personal de unos fondos del fabricante nipón a través de una empresa con sede en Omán. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, Rusia ve oportunidad para mejores relaciones con el nuevo líder de Ucrania. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo el lunes que Rusia tenía una oportunidad de mejorar sus relaciones con Ucrania tras la elección del nuevo presidente Volodymyr Zelensky, agregando sin embargo que no se hacía muchas ilusiones. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019.
Fiscalía japonesa presenta nuevos cargos contra Gonz. La Fiscalía de Tokio presentó una nueva acusación formal contra el expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Gonz por el supuesto desvío, para uso personal, de unos fondos del fabricante nipón a través de una empresa con sede en Omán. Las autoridades niponas sospechan que Gonz habría cometido un delito de abuso de confianza agravado contra Nissan. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019. Número de muertos tras atentados en Sri Lanka aumenta a 290. La policía de Sri Lanka informó que el número de víctimas fatales causadas por los atentados del domingo en Sri Lanka se elevó a 290, mientras que los heridos suman más de 500, en lo que ya es calificado como el peor episodio de violencia vivido por este país asiático desde el fin de la devastadora guerra civil, hace una década. 22 de abril de 2019, la semana en imágenes, del 22 al 28 de abril de 2019, Ucrania, Zelensky derrota fácilmente a Poroshenko. Ucrania tiene nuevo presidente electo. Escrutado el 80,87% de los votos, el actor y cómico Volodymyr Zelensky derrotó con casi 3/4 del total de la votación al actual mandatario, Petro Poroshenko, según los primeros datos oficiales. En términos exactos, Zelensky sumó el 73,09% de los votos, con una participación del 62,07%. 22 de abril de 2019, Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube, Let's Block Ads, White.